Hola muchachos. Eh, bueno, vamos retomando. Todavía están por ahí. Me confirman por favor para ver si podemos seguir. Hola, ahí me escuchan. Sí, profe. Ya está. ¿A cuánto entonces si continuamos aquí? Por mi parte, si no sé los otros compañeros de pronto hayan llegado todavía. Sí, yo ya estoy por aquí también. Listo. Nos vamos a empezar a terminar ese ejercicio. Está la ruta, pero aquí es donde estamos. Uy, bien. Un segundo por aquí. Se me entró aquí un animal de casa, perdón. Ahora sí, listo. Eh, bueno, entonces nos falta esta sección para crear productos nuevos, eh, y así bueno, ahí repasamos muchas cosas pues, los arreglos, funciones de JavaScript, los estados, pero cuando agreguemos ese componente vamos a ver realmente cómo toda la potencia que tiene esto del useMemo. Entonces, vamos a agregar aquí el final, eso no es una parte, vamos a agregar aquí el final. Un contenedor con el texto para agregar un nuevo producto. Y eso vamos a hacer que sea un formulario. Normalmente cuando ustedes tienen pues como un input del que estén recibiendo información y luego un botón para enviar información, pues eso, entonces
Pueden hacer lo que no sea un formulario, pero lo ideal es que sea un formulario porque pues, ese es el objetivo de los formularios. Además que los formularios tienen otros métodos y tal. Entonces, listo. Bueno, vamos a crear un label. Etiqueta label que recuerden que lo que nos permite es como ese texto que va encimita pues encima o al lado de un campo en el que ustedes agregan información y les cuenta pues como qué es lo que deben agregar ahí. Pues, en este caso, este va a ser el label el nombre del producto. Ahora sí vamos a agregar un input de tipo texto. El ID, digamos que inicialmente pues para este va a ser el nombre. El nombre, también digamos que el nombre. Y aquí tenemos que agregar varias cosas. Si vamos a agregar un nuevo producto, tenemos que manejar o controlar de alguna forma eh, ese nuevo producto que se va generando, ¿cierto? Al momento de ir escribiendo en el input, pues controlar cómo ese cambio en esos inputs para generar un nuevo producto a ser agregado. Entonces, eso nuevamente creamos un estado, digamos que se llama aquí por este caso, por este lado nuevo producto, ¿sí? Del nuevo producto, nuevamente es un estado. En este caso, el estado inicial, ¿cuál va a ser? Pues deberá tener la misma estructura un producto, pero va a ser vacío, porque pues los inputs inicialmente del formulario van a ser vacíos. Entonces aquí tenemos el estado inicial de este nuevo producto. Entonces, este input, donde estamos obteniendo el nombre, que sería este input bueno, ahora aquí, ya nos lo está renderizando, serían estos inputs de aquí abajo. Inicialmente de este obtenemos el nombre. Entonces, eh, vamos a decir que su valor va a ser siempre lo que hayamos seteado en el nuevo producto en su nombre. Listo, para que ese input siempre tenga ese valor y cuando hagamos referencia al contenido del input sepamos que es lo que, lo que hace en el nombre del producto. Y ahora sí, cuando haya cambios en este input, tenemos que ejecutar alguna función. Vamos a nombrarlo en este caso, handle input. Listo. Dejemos por aquí un formulario, aquí adentro. Coloquemos como una rayita para hacer una separación. Eso puede ser un reproducing tag. Y listo. Bueno, agreguemos otro label. Una vez ya tenemos el label del producto, el del nombre del producto, ahora hagamos referencia al label del valor, ¿cierto? Porque sabemos que un producto, en nuestro caso, siempre tiene un nombre y un precio. Entonces vamos a agregar esa sección, sería nuevamente un label para agregar esa información. Por eso ya no va a ser product name, sino product type. También un input. Va a ser tipo texto, pero el ID no va a ser el nombre, sino que va a ser el precio. No, eso ya no va a ser de tipo texto, sino de tipo numerario, porque pues el precio es numérico. Number, ese no es un precio.
Y aquí vamos a hacer referencia a su valor en producto.price más no producto.name. Y también cuando haya cambios en este input, vamos a hacer el llamado a la misma función, ¿sí? Ya van a ver cómo vamos a implementar esta función. Entonces vamos a setear este cambio, vamos a crear esta función. ¿Qué debemos hacer con esta función? En primer lugar, que reciba el evento. Sí, debemos recibir el evento, ¿cierto? El evento va a contener los cambios que haya en estos inputs que están haciendo el llamado a la función, ¿cierto? En el onChange. En el onChange, siempre que haya un cambio en el input, eso, pues el evento nos informa cuál fue ese cambio, ¿sí? Y eso lo recibimos como un evento en esa función. Perdón. Entonces vamos a hacer en este caso, debemos hacer un destructuring del objeto que recibimos en el evento, porque no sabemos cuál es el input que está cambiando. Ambos están llamando a la misma función, o sea que yo puedo recibir en ambos el nombre del precio, o si este ya tiene contenido, si uno de los dos ya tiene contenido, y yo escribo en el otro, pues yo escribo aquí, y luego escribo en el otro, debo recibir el valor del siguiente. O sea, si yo escribo, tengo algo escrito en el nombre, y luego escribo en el valor, yo debo ser consciente también de que el nombre ya tiene un valor, ¿sí? Y por eso setearlo en el nuevo producto. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a obtener de ese evento, de su punto target, hacemos el destructuring del nombre y el valor. Lo que sea que haya aquí en este value y en este nombre, asociado al precio y al nombre, lo que sea que haya ahí nos va a llegar en el evento. Y ya lo vamos a ver. Ahorita hacemos un console log del evento. Entonces, hacemos un destructuring de esto y luego, ¿qué tenemos que hacer? Setear el nuevo producto con la función que nos permite setear el nuevo producto. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un objeto. Ese objeto que va a contener, al igual que hicimos aquí, que pasamos el estado del cart y un nuevo elemento a agregarle, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el estado del nuevo producto, lo que haya actualmente en el nuevo producto, y también ¿qué le vamos a decir? Hay algo que tenemos que controlar y es que si yo estoy escribiendo aquí en el nombre, eso es un string, ¿cierto? El nombre es un string, pero si estoy escribiendo en el precio, eso es debe ser un valor numérico, ¿sí? Yo lo recibo como un string, pero debe ser un valor numérico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es decir que si el nombre es igual a lo que tenemos a precio, o sea, que si el nombre el nombre de la etiqueta que estamos recibiendo es igual a precio, o sea, estamos escribiendo sobre el input del precio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar ese valor en un entero. De lo contrario, quiere decir que no estamos escribiendo en el input del precio, sino en el del nombre, entonces pasamos el valor directamente sin hacer ninguna transformación. ¿Listo? Y así hacemos un seteo del nuevo producto. Entonces, vamos a hacer un par de console aquí para que se Profe, entienda. Sí, una pregunta como para, o sea, yo quiero aclarar en mi cabeza lo siguiente, o sea, cada que un componente necesite renderizar algo nuevo que esté cambiando, que esté, digamos, sí, cambiando siempre, debemos acceder hacia él o hacer esos cambios con useState, o sea, siempre para cada componente que necesite renderizar algo, lo vamos a manipular con useState.
Sí, los componentes dinámicos, los componentes, o no, los elementos dentro de mi aplicación que sean dinámicos, que con el tiempo pueden cambiar, en React se controlan a través del use state. Listo. Listo, entonces vamos a hacer aquí un console log de lo que, de precisamente ese nombre y ese value, o incluso podríamos hacer un console log también hagamos un console log del evento para que veamos lo que nos trae. Entonces, miren que, a ver si recargamos acá el modo, listo. Entonces, retomando, tenemos dos inputs, ¿sí? Tenemos dos inputs definidos con esta estructura. Cuando haya un cambio en esos inputs, a través de este evento, recuerden los eventos en React, cuando haya un cambio en ese input, vamos a llamar esta función. ¿Y esta función qué es lo que va a hacer? Va a hacer un destructuring de lo que viene en el evento y va a setear el nuevo producto con lo que recibió y con esa lógica que estamos utilizando aquí. Entonces yo voy a hacer cambios, por ejemplo, en el producto. Vamos a entrar aquí en la consola. Voy a hacer cambios en el espacio del nombre del producto. Entonces yo escribo, por ejemplo, la P. Uy, que escribí mal. Es que escribí solamente console.log y el evento. Tengo la P. En ese momento yo estoy imprimiendo directamente todo el evento, ¿cierto? El evento que se activa una vez hay un cambio en ese input a través de este evento de onChain. Entonces estoy imprimiendo todo el evento que recibe esta función. Entonces revisemos ese evento. Entonces, eso es un objeto, miren que tiene una estructura, algunas cosas que pues cuando no con cosas más avanzadas y tal se pueden controlar o se hace necesario controlar estos otras propiedades del evento. Pero lo que nos interesa aquí directamente para este primer ejercicio es el target. Miren que dentro del target yo que tengo un value que me indica el valor que está escrito dentro del input que realizó o que reaccionó a un on-chain, ¿cierto? Que reaccionó a ese cambio en el evento. ¿Y qué más tengo? Un montón de propiedades. De propiedades, pero en este momento el más interesante es ese value. Es de ahí, muchachos, que yo estoy obteniendo ese valor que está actualmente escrito acá. ¿Sí? Yo estoy haciendo un destructuring de el event.target, estoy sacando el valor y también en alguna parte debe estar el nombre. Por aquí también debe estar el nombre. Miren que el name, ese es el name que yo hice, porque yo dije pues que este input, su nombre iba a ser name. Por eso yo escribo, por ejemplo, en el precio escribo aquí, por ejemplo, 60, en este último evento, en el target, el valor es 60, ¿sí? Y en el nombre de ese input, debo tener el precio. Debo tener name price, que fue el nombre que yo le indiqué que iba a tener el input, ¿sí? Entonces ese nombre es importante para hacer referencia al input también. Ahora, no hagamos un console log del evento, hagamos un console log directamente del destructuring que yo estoy haciendo aquí. Hagamos un console log del nombre. Para eso, para que viéramos la estructura pues, que tiene los eventos cuando hay un cambio, ¿cierto? Y reaccionamos a un cambio, los eventos que recibimos. Pero digamos que yo hago un console log directamente del destructuring. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si yo escribo P, estoy imprimiendo el nombre del input y el valor que contiene. Si escribo una P, pues el nombre es name, el valor que contiene es P. Y cada vez que yo haga cambios en esto, product, siguen como se va actualizando el estado de lo que hay en el input a través de de reaccionar a ese evento on-change que nos ofrece React. Si yo escribo entonces aquí, por ejemplo, ya no escribo en el input del producto, sino que escribo en el input del precio, pues escribo aquí 60, miren que yo estoy, ya es el evento al que estoy reaccionando es los cambios a el input del precio. Entonces tengo el nombre del input al que estoy accediendo y el contenido que tiene actualmente. ¿Es claro eso, muchachos?
Sí, señor. Listo. Entonces, claro, entonces yo utilizo esos valores que estoy recibiendo. Miren que yo lo que estoy haciendo aquí es utilizar esos valores que estoy recibiendo para setear el nuevo producto. ¿Y qué hago? Traigo lo que tenga el nuevo producto actualmente en ese estado, y pregunto, ¿es acaso el info al que estoy accediendo el del precio? Sí, pues transfórmeme ese valor a un entero. Si no, escriba el valor directamente. Claro, cuando hago referencia al input del nombre, él dice, no, no es el del nombre, no es el precio, es el del nombre, entonces por eso paso el valor directamente. Lo importante es que a través de esto yo hago la actualización del estado del nuevo producto, entonces aquí ya en este estado ya tengo el nuevo producto que va a agregar a la lista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Ya que tenemos el nuevo producto que vamos a agregar a la lista de productos, ya lo tenemos listo para agregarlo a la lista. ¿Qué tenemos que hacer? Agregarlo a la lista. Y yo en la aplicación lo estaba haciendo a través de un botoncito por aquí que decía agregar productos, o sea, un botón que agregamos asociado al formulario. Perfecto. Vamos, sí, Este tema del evento fue lo mismo que estábamos haciendo la clase pasada cuando estábamos capturando lo que el usuario ingresaba por el formulario. sí, sí. Eh, Sí, recuerda, Santiago, que la clase pasada estábamos aquí un poquito enredados con ejecutar esto, pasar el evento y no sé qué, no, pero es que el evento llega directamente cuando reaccionamos a la función onChange. Por eso yo no tengo que mapearlo ahí, sino que lo recibo dentro de la función que estoy ejecutando acá. Desde onChange voy y llamo a la función handle input Ajá, change. ajá. Y esa Ah, ok. función siempre recibe un parámetro que es el evento, eh, con esa estructura que ya vimos aquí, ¿cierto? Perdón. Todo ese objeto con todos esos datos que recibimos ahí. Pero entonces ahí yo estoy, o sea, ahí mismo en esa función estoy llamando a la función set new product y le estoy mandando pues estos datos price y eso no se debería hacer cuando yo le dé clic de pronto a un botón de envío de formulario. No, no porque eh, ya vas a ver que cuando mandemos el botón de enviar el formulario, lo que vamos a hacer es obtener lo que haya en este estado, obtener lo que haya en el estado del producto, ¿cierto? Obtener lo que haya en el estado del producto y mandarlo para la actualización de la raíz de los productos. Vamos a mandar el objeto completo con cada uno de sus cambios de estado. Porque es que mira que voy de nuevo a la aplicación. En ese momento, esta foto que estás viendo aquí es un estado de la aplicación, un Sí, estado. Si yo agrego una P, esto es ahí un ya estado otro diferente. estado, sí. Esta R es diferente a la anterior, porque el valor de esto es diferente. Entonces yo tengo que ir actualizando el estado de esta variable, ¿cierto? El estado de esta variable lo tengo que ir actualizando con cada uno de los cambios que se va haciendo en el input. Ah, ok, una vez ya tenga el último estado o el último cambio es Ajá, donde se envía el formulario. Ah, cuando el usuario haga enviar en el botón Submit, yo mando la última foto que tenga de ese estado como un objeto para agregarlo a la raíz de la lista de los productos. entonces, aparte de actualizar componentes en el DOM, nosotros también vamos a utilizar el use state para recibir valores de un input que esté cambiando. Ajá, sí. Ok. Sí, es que esos cambios en el DOM, recuerda que los estados nos permiten reaccionar a muchas cosas, con el UseEffect, con cambios que se generen dentro de la misma aplicación. Por ejemplo, si tienes una, un timeout que se ejecuta y luego se termina, ¿sí me entiendes? Cosas que pasan dentro de tu lógica, podemos reaccionar a ellos con el estado. Pero estos cambios en el DOM también son cambios dentro de la aplicación. Y a ellos también debemos reaccionar, porque es que el usuario todo el tiempo está interactuando con nuestra aplicación. Listo, o sea, yo sé que tú eso lo has explicado, sino que a medida como que vamos avanzando,
pues al menos en mi Sí, parte lo voy interiorizando más, entonces por eso te y hago se ese va tipo de aclarando. preguntas. Sí, yo siempre les he dicho que a veces estas cosas cuando yo las entrego así de una, como que son muy abstractas y como que sí, sí tiene sentido. Yo lo entiendo, lo que me dijo el profe, pero luego voy y lo aplico y como que, pues, ¿por qué? O es raro, ¿cierto? Pero a medida que uno va haciendo cosas va tomando más sentido. Eso es muy normal, pues, cuando uno va interiorizando todas estas cosas. Listo, profe, gracias. Entonces, listo, entonces vamos a agregar el botón con el que vamos a enviar el estado en el que tenemos el estado final o la foto final del producto nuevo, ¿cierto? Que nos resulta de la interacción del usuario con los inputs. Vamos a agregar el botón, vamos a agregarlo aquí. Antes de terminar el formulario, siempre es bueno agregar un botón para hacer el envío del formulario. Eh, ese botón solamente va a tener el texto de add product, o más bien como add to products list. Agregar a la lista de productos. Vamos a hacerlo, bueno, lo podemos hacer de tipo submit o de tipo botón, en realidad no hay problema. Lo importante es que, pues, si yo lo hago de tipo submit, entonces tengo que reaccionar es al on submit del formulario. Pero si lo hago aquí solamente de tipo botón y le digo que cuando tenga un on-click a ese botón, ejecuto una función, entonces pues reacciones a este evento, al on-click del botón, más no al submit del formulario. Bueno, normalmente lo mejor es hacer un submit del formulario. Aquí tenemos una clasecita por aquí de CSS. Outro, BTN. Entonces, en un clic que vamos a hacer, vamos a crear una función donde vamos a crear un nuevo producto. Entonces, guardemos y vamos a definir esa función donde vamos a agregar un nuevo producto a la lista. Add new product. ¿Qué va a hacer add new product? Entonces va a llamar a la función que actualiza, creo que es set. Sí, hay una función que no hemos utilizado hasta ahora, que de hecho nos está indicando aquí que no la estamos utilizando. Set Y es la product, sí. función que setea los productos, que actualiza el listado de productos, porque ya definimos que tiene un estado inicial, que es este array, pero en ningún momento lo estamos actualizando. Entonces, ahí lo actualizamos con la variable new product. ¿Cierto? Exactamente, exactamente. Ok. Con la foto, la última foto que tenemos del producto que hemos obtenido y que hemos ido construyendo a través de los cambios en los inputs. Entonces, bueno, una buena práctica aquí sería verificar antes de agregar ese producto a la lista, verifiquemos si realmente el new product tiene un nombre, porque es que el usuario podría directamente escribir solamente el nombre y luego darle clic al botón mandar, ¿cierto? Y nos quedaría un producto incompleto con solamente el nombre pero sin precio. Entonces, por eso aquí debo verificar si realmente el producto nuevo que estamos definiendo, si tiene un precio, un nombre y un precio. ¿Listo? Porque pues es como yo les digo, el usuario podría llegar aquí a escribir solamente el nombre y le da a mandar, y le da a mandar y nos quedamos sin precio y nos queda un producto sin precio. Verificamos que ese nuevo producto tenga ambos elementos. Ahora, tenemos que definir un ID. Bueno, para definir el ID, en este caso, vamos a una solución aquí un tanto sencilla. El new ID va a ser igual a qué? A los productos, o más bien al tamaño de la raíz de los productos, y le sumamos uno. O sea, si en este momento el tamaño de este es 3, ese ID que estoy guardando aquí sería ¿cuál? Sería el ID 4.
porque el tamaño de ese array es 3, le sumo 1, me quedan 4, listo. Y ese es el ID que vamos a utilizar para agregar un nuevo producto. Entonces, ahora construyamos el objeto. Digámosle update product. Vamos a construir el objeto antes de mandarlo. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues vamos a agregar todo lo que hay en los productos, ¿cierto? Todo lo que hay en los productos. Le vamos a agregar. Eso es una forma, profe, como de hacer un append a la lista, pues, por así decirlo. Es Sí, como el sí, es homólogo, sí, como. ok. Ajá. Aquí yo estoy agregando elementos a la lista de los productos. Entonces, o sea, estoy creando un objeto que va a contener ¿qué? Todo lo que haya en los productos. ¿Lo escribí esto mal? Ah, es que lo escribí mal. Oh, pero yo lo vengo escribiendo Una mal T por desde, allá, sí. lo vengo escribiendo mal desde hace rato. Vamos a cambiarlo. Bueno, aquí también como está la herramienta, ustedes presionan Control F. Pueden buscar qué es pues el Pro. Ese es el que estoy buscando. Miren que tengo 3 incidencias. Yo puedo cambiarlas todas al mismo tiempo, parándome aquí en la casilla Replace y diciéndole, pues, ¿por qué voy a cambiar todas esas incidencias? Yo lo voy a cambiar por Products. Y digo Replace All, y me reemplaza todas las incidencias. Listo. Ahí como truquito dentro del Visual Studio. Entonces, ahora sí, estoy creando un nuevo objeto que es un array, ¿cierto? Y ese array que va a tener todos los productos que tengo guardados hasta el momento. Y adicionalmente le voy a agregar todo lo que hace en el nuevo producto, más el ID que acabo de crear. El ID, que es este new ID que acabo de crear aquí. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, con ese producto actualizado, con esos productos actualizados, de esta forma, con todos los la foto de todos los productos más el nuevo producto, voy a llamar a esta función para actualizar los productos. Y le paso que el producto actualizado. Con ese, updated products. ¿Sí? Entonces, ya prácticamente, muchachos, ya tenemos todo completo. Déjame yo quito esos console logs de por acá. Este console log de aquí. Vamos a ver, bueno, y regresemos aquí en el reducer. Regresemos esto a un valor inicial de 0, porque es que en ese momento mire que el precio siempre va a ser 50 inicialmente, pero eso no tiene sentido dentro de la aplicación. Listo, entonces miren lo que está pasando. Entonces ya tenemos aquí como los inputs. Vamos a agregar un producto D, digamos que el precio es de 60, lo agregamos a la lista y se agrega a la lista de productos a través de todo eso que acabamos de hacer, la construcción del objeto, la construcción del nuevo producto a través de los estados y luego a través de la función que nos permite actualizar la lista de productos cuando le hacemos clic en agregar un nuevo producto. ¿Listo? Bueno, y ahí que, no, yo creo que eso ya es todo. Bueno, ahora nos faltarían un par de cositas más que yo tengo por aquí. Por ejemplo, miren que yo tengo un botón para agregar al carrito, pero también tengo un botón para eliminarlo del carrito y tal. Eso creo que lo podemos dejar. Lo podemos dejar así. Lo importante en este momento es el punto en el que llegamos, muchachos. Y aquí es donde vamos a ver efectivamente la diferencia entre el manejo de los estados y el manejo de este hub que estamos conversando hoy, que es el use memo, para el que hemos hecho este ejercicio tan largo.
Entonces, vamos a hacer un console log por aquí, en el que, digamos, como componente actualizado. Se actualizó el componente. Y recuerden que también tenemos un console log por acá, en el use memo, donde indicamos el momento en el que se calcula el precio total. ¿Listo? Dentro del use memo tenemos este console log. Ahora, si regresamos a la aplicación, ¿qué vamos a ver? Nada más de que me piden cerrar aquí React Lectures. ¿Qué vamos a ver? Lo primero que pasa es que se renderiza el componente. Listo, el primer render del componente. Eso es lo primero que sucede, porque si no, pues no veríamos nada. Se carga el componente. Y como es la primera vez que se ejecuta el componente, entonces se calcula el precio total. ¿Sí? Se calcula el precio total. Ahora, yo les conté que con cada cambio que yo haga en estos inputs, como yo los tengo guardados en un estado, o estoy reaccionando a ellos, los estoy guardando en un estado y además estoy reaccionando a los cambios en los inputs, cada vez que yo escribo algo acá, el componente se actualiza. Miren que es una foto diferente del componente. Cada vez que yo escribo algo acá, el componente se actualiza. Producto de precio, 60. Agrego un elemento a la lista. Ya tengo 11 actualizaciones del componente. Agrego un elemento a la lista. Tan. El componente se actualiza nuevamente porque me agregó este elemento a la lista y además lo está mostrando. Pero si ustedes notan, muchachos, el precio, el cálculo del precio se ejecutó solamente una vez. A pesar de que estamos dentro del mismo componente y hay un montón de cosas que están cambiando dentro de ese componente, lo que yo tengo dentro del use memo solo se calcula una vez. Solo se calcula una vez y luego cambia con, pues de la forma en la que yo le indique. Yo en ese momento le estoy indicando que el precio se debe calcular única y exclusivamente cuando el estado del car cambie, ¿sí? Miren que yo estoy haciendo un montón de cambios dentro del componente. El componente se está actualizando, pero no se está llamando al cambio del precio. Yo le estoy indicando que cambie o ejecute esta función o recalcule lo que tengo guardado en ese memo. Recalcúlelo cuando cambie el estado del carro. Entonces, si yo agrego un elemento al carrito, vamos a limpiarlo aquí, agrego un elemento al carrito, el componente se actualiza, pero además se calcula nuevamente el precio y tiene sentido. Si yo agrego un nuevo elemento, el precio total del carrito va a cambiar, tiene que volverlo a calcular. Agrego ese producto, nuevamente se calcula el precio. Pero si yo hago cambios en el estado de otros elementos de la aplicación, no cambia. Profe, entonces, una preguntilla. Sí, Cada que nosotros estamos llamando a la función de actualizar los elementos del carrito, estamos también actualizando su suma total, ¿cierto? Según lo que vimos allá arriba. sí, mire que estamos haciendo nosotros en esa función que tenemos guardado en useMemo. Estamos obteniendo todos los elementos del carrito y a través de un reduce estamos contando cuánto es el total, ¿sí? Entonces, si los elementos del carrito cambian, es porque yo tengo que volver a contar cuál es el valor total de la compra. Si tengo solamente un producto, pues el producto me vale esto, pero si agrego otro elemento, este de 30, se tiene que volver a capturar el precio para entregarnos el precio total. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, bueno, yo espero que eso haya dado mucha más claridad sobre el useMemo, este hub del useMemo, para qué lo utilizamos, para qué nos puede servir. Y bueno, que entendamos que esta es la forma correcta de utilizar el useMemo en React. ¿Listo? ¿Qué más les iba a contar yo por aquí? Bueno, este remove from car no estoy agregando todavía
no estoy agregando todavía la funcionalidad, pues tengo el botón, pero no tengo todavía la funcionalidad. Por este punto, pues creo que no hace falta para el entendimiento del ejercicio, porque ya con esto hemos amplificado muy bien qué es lo que sucede con estas cosas. Entonces, bueno, conclusiones, muchachos, importante. Use Memo. Ya hemos visto pues que cambia, se ejecuta la función, se guarda el resultado, porque esto siempre debe entregar un resultado que solo se va a volver a recalcular si cambia la raíz de dependencias. Entonces yo aquí, como les contaba, yo puedo guardar cosas que sean complejas o costosas para la aplicación de calcular, por ejemplo, recorrer una raíz de 1.000.000 de elementos, 2.000.000 de elementos, ¿sí? Pero si ese array siempre es el mismo, ¿yo para qué voy a calcularlo en cada render de mi aplicación? O sea, si yo este cálculo total yo no lo tengo dentro de UseMemo, cada vez que yo escriba una letra aquí, se va a actualizar, se va a recalcular el total del carrito. Pero pues eso no tiene sentido, si el carrito no ha cambiado, la raíz de elementos dentro del carrito sigue siendo el mismo, ¿sí? Pues cada letra sería un cálculo nuevo, entonces por eso no termina siendo efectivo. ¿Listo? ¿Él tiene alguna pregunta? ¿Se entiende lo que explicamos hoy? Yo con lo de hoy estoy entendiendo lo de antier, lo de la clase pasada. Sí, es normal, es normal. Este código, muchachos, ya terminamos la clase, yo lo subo y queda aquí en la rama 10, listo. Literalmente se llama UseMem. Y es este ejemplo del UseMem para que puedan revisar ustedes el código ahí. Ahora, no sé, ¿cómo se sienten? ¿Estamos bien? ¿Están tostados? ¿Podemos conversar sobre otro hook? Espérate, ¿Hacer otro ejemplo? yo me perdí en el handle del input. Ahí donde Handle estás del- haciendo el set new product, ese name entre corchetes y todo eso, ¿cómo le das el valor pues de la raíz del name y el price? Ajá, sí, Esa línea de ahí especifica la 24. ajá, sí. Ah, mira que estoy haciendo un set del nuevo producto. Sí, ¿Y qué estoy mandando? Estoy mandando todo lo que haya el nuevo producto hasta ese momento, ¿sí? sí. Y también estoy diciendo que sí, en el atributo nombre, el nombre que me está llegando es igual al precio, entonces hago una transformación del valor a un entero. Porque lo que el usuario escribe aquí, a pesar de que yo le estoy diciendo que esto es numérico, cuando yo lo recibo dentro del código, eso me llega es como un string. Sí, sí. Eh, Ahí estás pasándolo a valor numérico, sí. Ajá, le estoy pasando valor numérico. Ahora, si lo que me llega en el nombre, lo que me llega en el nombre de este objeto, porque el objeto va a tener esta estructura, ¿cierto? Si lo que me llega en el evento, en la posición, en su nombre, no es igual al precio, simplemente paso el valor tal cual. O sea, sería como el caso en el que estoy escribiendo aquí, en el input del nombre, y no tengo que hacer ninguna transformación porque eso realmente sí es un string, o se lo puedo tratar como un string. Entonces, es a la hora de asignar los atributos, que tienes el atributo name y el atributo price. Ujú. Ellos, ¿cómo se asignaron ahí? Porque esa es mi duda, esa es mi duda. ¿Dónde se asigna name a name y dónde se asigna value a price? O no entendí esa parte. Sí, pero no entendimos bien la pregunta. Eh, tenemos el new product que tiene su ID, name y precio. Ajá, sí. Ahí donde haces el set new product,
¿Cómo cómo se setea ese nombre y ese precio a lo que está llegando? No veo, pues yo me perdí ahí. Sí, sí, de nuevo, mira que estoy pasando lo que haya, la foto que tenga del nuevo producto, Sí, la foto que tenga hasta el sería lo que momento, ¿sí tienes o arriba, qué? sí. Y a la foto que tengo del producto, ¿qué le voy a adicionar? ¿Qué le voy a adicionar? Le voy a adicionar el valor, ¿sí? O sea, este valor que me está llegando acá, dentro del target. Si volvemos a imprimir esto aquí, mira que yo empiezo a escribir acá, P. Mira que estoy imprimiendo nombre y valor. Entonces, el nombre va a ser el nombre del input, que en este caso es name. El valor es P. R. Bueno, ¿sí? El nombre del input y el valor que tiene en ese momento. Si empiezo a escribir en el de abajo, ya el nombre no va a ser, no, el nombre del input no va a ser nombre, sino que va a ser precio. Entonces yo empiezo a escribir aquí. 6, 5, tanta. Mira que pasa a ser precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy preguntando yo acá? Estoy seteando el nuevo producto, le estoy pasando la foto que ya tenía actualmente y le estoy pasando como nuevo elemento el valor. ¿Sí? Eh, pero es aquí donde hago la comparación, o sea, ese valor, ¿dónde lo voy a meter? A ver, yo trato de hacer un dibujito. Ah, no, ya creo que me ubiqué, profe. Entonces, me viene un nombre y un valor, o más bien, para que no nos perdamos, pongámosle, Creo que escribir en Pine no es lo tuyo, profe. no, name, me viene un name y un value. ¿Sí o qué? El name, digamos que en este caso, estamos modificando el input del precio, entonces yo digo que el name es price, ¿sí o qué? Y que el valor va a ser 60. Ahora, ¿cómo voy a meter eso yo al estado que tengo? eh, si ese objeto tiene esta estructura, tiene un ID, tiene un name y tiene también un valor. No, tiene un price, un precio. ¿Sí? ¿Cómo voy a actualizar yo este objeto si lo que me está llegando es esto que tengo aquí arriba? Pues, ¿qué le estoy diciendo yo? Ah, si el nombre del input que me está llegando, el nombre del input que me está llegando es precio, una transformación a un entero y mete ese valor aquí. Eso es lo que está dentro de los corcheticos, ¿cierto? Ajá. Si el Ah, nombre ya, que me ya. está llegando está asociado, es exactamente igual a name, no es precio, sino que es name, entonces no lo meta no meta el valor en precio, sino que métalo aquí. Ah, no, ya. Sino que esa no lo había visto, esa manera de hacerlo. Yo habría escrito varias líneas para cada cosita. Ajá. Sí, pero recordemos que pues yo siempre puedo acceder a los objetos, a los atributos de los objetos de esta forma en JavaScript. Y repito, no Eh, lo sabía. sí, no, está bien, está bien. Ese es Profe, el pero objetivo. digamos que esa es la forma como más pro de ingresarlos, pero digamos si no supiera de esa forma, sino que simplemente corchetico en donde dice nombre igual a la variable nombre y así en precio igual a precio, pues estaría bien Yo, también. yo habría escrito Y uno sí, por cada cosita. ajá, sí, también es correcto, sí, no, pues no es que sea una forma incorrecta y esta sea correcta, no, son diferentes formas de hacerlo. Pero yo trato pues como en cada ejercicio traerles como diferentes sintaxis para que no nos quedemos siempre como con lo mismo, porque luego ustedes van a una aplicación del mundo real y ven como una cosa de estas y se preguntan como, uy, ¿eso qué? ¿Sí? Pues para que veamos pues como otra sintaxis y otra forma de hacerlo, pero no es como que lo que ustedes me dicen como que es incorrecto, no, no, también es correcto. ¿Listo? Sí, sí, muchas gracias. Listo. Entonces,
Bueno, ¿cómo se sienten, muchachos? Los que, los que quedan, pues, ¿cómo se sienten para que conversemos sobre otro hook? Hagamos otro ejercicio, porque hoy se supone que debíamos hablar de una 9. También podríamos hablar de use callback. En realidad este es más sencillo. Esto lo podemos hacer con un ejemplo más sencillo. Y reducir, pues seguro que no nos va a dar el tiempo. Lo podemos mirar la próxima clase. Pero si todavía están animados, si tienen moral, podemos conversar sobre el ejemplo que les tengo del use callback para hoy. ¿Qué me dicen? Lo hacemos, no lo hacemos, les subo el código para que ustedes también lo revisen. Sí, estaría bien. Sí, listo. Bueno, entonces esperemos yo subo aquí estos cambios. Entonces, un memo. Vamos a crear otra rama desde main. Vamos a colocarle en el 10, vamos a colocar el 11. Se va a hacer un use callback. Eso es de los hooks pro, pues que ya empezamos a hablar cuando ya conocemos mucho sobre use callback. Lo voy a hacer un ejemplo rápido aquí para que no nos tostemos, porque ya hemos conversado mucho hoy también. Segundo, muchachos. Voy a hacer un ejemplo rápido, pero vamos a entender a qué se refiere el use callback y para qué se utiliza en React el use call. Retornamos nuevamente con la aplicación desde cero. Ya estamos acostumbrados, ya lo tenemos el mensajito y ya. Vamos a definir dos componentes. Eh, Vamos a definir primero un use callback. Use callback.tsx y aquí un set.tsx. Listo. Bueno, vamos a definir una carpeta de utilidades. En esas carpetas de utilidades uno normalmente coloca como funciones o lógica que usted quiera exportar a todos sus componentes, pues. Pero bueno, en React también lo podríamos hacer con un hook, un custom hook, un hook personalizado, pero eso lo veremos creo que la próxima clase. Eso sí lo veremos la próxima clase. De momento vamos a crear un archivito aquí. JS. Software es como revolver todo y va a agregar esa función. Es una función con la que, muy sencilla, un array, recibimos el array, ¿cierto? Y ese mismo array lo que hacemos es revolver sus elementos aleatoriamente, ¿sí? Ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Con esa función revolvemos los elementos. Entonces vamos
Vamos a crear aquí el use callback. Una función que se llama use callback. Más de un use callback app, para que no se confunda con el llamado al use callback real. Use callback app. Esto es nuevamente igual a una función anónima. Y hagamos el retorno. Llamamos que retornamos un fragment. Y hacemos un export de este mismo. Listo. La estructura básica de un componente funcional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir unos usuarios. Sí, unos usuarios, unos nombres. Y vamos a decir que más bien todos los usuarios. Vamos a colocar nombres por aquí de nosotros. Le voy a poner Santiago, Daniel, no sé quién más nos quede. Bueno, Simón, Jorge y Juan. Bueno, pero para que eso tenga sentido, con esta J no sirve. Santiago, ahí está ese también, listo. Listo, eso no sirve. Ahora, en el retorno, vamos a devolver un div. Devolver un div. Pues ya tengo unos estilos definidos. Es como tutorial. Class name. Enter. Y dentro de este div vamos a poner un botón que nos permite llamar a esa función para revolver los elementos del array como lo acabamos de definir. Entonces, cuando llame el onClick, aquí otra forma, otra sintaxis es escribir, no es llamar una función por fuera, sino escribir de aquí directamente una función anónima, ¿cierto? Estos usuarios que acabamos de agregar aquí, vamos a hacerlos vamos a organizarlos dentro de un estado, o sea, ese es el estado inicial. Les digamos que los usuarios van a ser un estado de usuarios. Tenemos la función para setear esos usuarios. Eso va a ser igual que a un use state, donde el estado inicial es el primer array que acabamos de definir. Listo. ¿Qué más nos hace falta agregar? Bueno, cuando hagamos un clic, vamos a llamar esa función, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar a los usuarios a través del resultado de esa función extra que recibe un array como parámetro y que cambie el orden de los usuarios. Entonces le paso lo que haya en ese momento en los usuarios. Entonces, cuando yo haga clic,
te va a llamar al cambio de los usuarios, o sea, para setear los usuarios. ¿Y qué es lo que le va a pasar como parámetro? Lo que resulte de esta función que me cambia el orden de todos los usuarios. Entonces es posible que Santiago ya no esté en la primera posición, sino que quede en la última. Y eso es lo que vamos a tener en el estado de los usuarios. Listo. Bueno, ya tenemos este botón. Vamos a agregar una lista no ordenada donde vamos a mostrar todos los usuarios para que veamos esos cambios como sean. Entonces vamos a hacer un map por cada usuario. Vamos a retornar un LI. A ver qué me hace falta aquí en los taxos. Me falta cerrar este. Usuario. Pero, bueno. A ver. Users.map. Se recibe aquí un usuario y ahora sí. Entregamos un LI por cada uno, donde su llave sea directamente el usuario. Y mostramos el usuario. Listo. Vamos a mirar la aplicación cómo va. Bueno, creo que no estoy ejecutando. Bueno, es que no estoy llamando ese componente dentro del app. Entonces vamos al app. Vamos a llamar ese componente. Vamos a definir que se llama useCallback. Y voy a agregar los estilos para que sea un poquito más organizadito. Pues. Listo, vamos a ver cómo queda. Entonces, muy sencillo. De nuevo, esta es la lista de usuarios inicialmente. Estamos controlando esto a través de un estado. ¿Sí? Y si yo hago clic en ese botón, se actualiza el estado, se revuelve el orden y se actualiza el estado. ¿Listo? Eso es lo que acabamos de construir hasta ahora. ¿Qué nos hace falta? A ver, no sé por qué aquí este estilo no me lo está tomando. ULLI, input, botón, junto a la center. ¿Lo está escribiendo bien? Otra vez, listo. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a definir este componente por acá. Search. Vamos a definir una barra de búsqueda. Pero va a ser para el ejercicio. Para el ejercicio y entender pues esto del use callback. Entonces vamos a definir por acá. Cons search. Función anónimo. Ahora esa función search va a recibir un parámetro. Parámetro que lo voy a llamar en este momento un change.
¿Y qué nos va a entregar ese search? Pues una barra de búsqueda, pero es dentro del retorno, tenemos una barra de búsqueda. La barra de búsqueda normalmente contiene pues como un input donde se escribe lo que va, lo que, lo que espera retornar. Hagámoslo más bien. Listo. Ay, no. Retornamos un input. ¿Qué vamos a agregar a este input? Digamos que es de tipo texto. Digamos que el placeholder, o sea, el texto que se ve, diga users. Y ahora sí, cada vez que cambie este input, vamos a recibir un evento directamente. Y aquí mismo vamos a definir una función anónima para llamar a un change con ese evento. Bueno, debe ser punto target punto val. Y no sé qué está escribiendo mal aquí. Un change. Ah, claro, es que lo estoy escribiendo por fuera. Estoy escribiendo por fuera del input, no, eso debe ser dentro del input. Ahora sí. Ahora sí, ahora recibo un evento. Listo. Componente muy sencillo con aquí hagamos un console log para que sepamos search, component, render. Para que sepamos el momento en el que se renderiza este componente. Listo. Entonces, este componente search, ¿qué es lo único que tiene? Recibe una función como parámetro que se la debe pasar el padre, según lo que conversamos ahorita, se la debe pasar el padre, y renderiza un input, ¿cierto? Y ese input cada vez que hagamos un cambio en ese input va a ejecutar esa función con esa función que le pasa el padre, eh, y va a pasar pues como parámetro lo que tengamos en el input en ese momento. Claro, lo único que nos hace falta es llamar dentro del callback, dentro de este callback vamos a llamar ese search. Y eso lo vamos a llamar aquí como, no, más bien después de este. Vamos gastando dentro. Vamos a llamar a search. No, llamémoslo más bien por aquí. Y listo. Yo creo que esta lista mejor me la va a llevar. Por temas de estilos, pues muchos temas de organización para que sea visiblemente pues como más agradable. Pero es lo mismo. Entonces, estamos llamando a ese componente search. Pero claro, ese componente search yo le estoy diciendo que le estoy pasando como parámetro una función. Entonces, vamos a pasarle como parámetro esa función que debe ser llamada onChange. Y cuando haya un cambio, vamos a definir la función que vamos a pasar como parámetro, ¿cierto?
Aquí la paso como parámetro, pero me falta definirla dentro del componente. Entonces vamos a definirla acá. Console search. Va a ser igual. Es aquí, muchachos, donde vamos a crear para lo que estamos haciendo ese ejemplo. Y es el use callback. El use callback al igual que el use memo, al igual que el use effect, recibe una función anónima como parámetro. Y también recibe un array de dependencias. Entonces, esta función, vamos a decir que recibe directamente un texto, porque ese texto nos llega como evento del input, ¿cierto? Vamos a hacer acá, cerramos esto. Ese texto nos llega como evento del input y con ese texto que nos está llegando del input, ¿qué vamos a hacer? A ver. Vamos a hacer un filtro, vamos a hacer por aquí estamos revolviendo los usuarios cuando hacemos clic en un botón, pero en este caso vamos a hacer es un filtro. Cada vez que hayan cambios en el input, vamos a hacer un filtro. Entonces, filter, uso. Va a ser igual a que a los usuarios, punto filter. Pues, si para alguien no es claro lo que hace esta función punto filter del React, yo les preparé también por aquí una hojita. Que me pareció muy intuitiva, muy bacana, porque tiene como todos los datos de las principales funciones pues, que podemos hacer sobre arrays en React. Entonces miren que el punto map, ¿qué es lo que hace? Ejecuta una función por cada uno de los elementos. Entonces, si todos los elementos son cuadrados, y yo en el punto map le digo en la función le digo que todos los cuadrados me los pase a círculos, entonces miren que el resultado es un array donde todos son círculos. ¿Listo? Si le digo que haga un filtro por los cuadrados, entonces este es un cuadrado, este es un cuadrado, este no es un cuadrado, entonces lo saca del array, y este sí es un cuadrado, entonces al final tengo 3 cuadrados. ¿Listo? Por un punto find, encuéntreme el cuadrado, entonces viene aquí y busca la primera incidencia. Recuerden que para eso es la primera incidencia que encuentra con lo que yo le pase como parámetro. En este caso sería este elemento amarillo y por eso me retorna este elemento amarillo. ¿Listo? Y así con las demás funciones. En este caso lo que nosotros queremos utilizar es el punto filter, ¿sí? Y para el punto filter vamos a filtrar aquellos que cumplan la condición que nosotros le pasemos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un filtro de esos usuarios para obtener solamente los usuarios que contengan este texto. Quiere decir, si el input tiene, por ejemplo, la S, entonces me retorna solamente los que tienen la S como primero. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a definirla acá. Este filtro por cada usuario va a ser un filtro. No, pues lo podemos retornar así. Si solamente si el usuario incluye lo que hay en el texto. Y una vez hayamos hecho ese filtro, vamos a setear todos los usuarios con esos usuarios filtrados. Bueno, digamos que eso también depende de los usuarios. ¿Cómo probé? No, estoy aquí revisando lo que tenemos. Listo.
De momento vamos a ir a la aplicación y vamos a ver cómo está. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos un botón que ya les mostré ahorita, que lo que hace es Revolver. revolver el arreglo, ¿sí? Entonces revolvemos el arreglo. Tin, tin, cada vez que hacemos clic, revolvemos el arreglo. Ahora, este componente que estamos llamando ahí adentro, ese componente lo que hace es filtrar los usuarios, como yo leí por aquí, que filtrar a los usuarios. Entonces, esa función se ejecuta y hace un filtro de los usuarios, solamente aquellos que incluyen el texto que está escrito en el input. Entonces yo voy a la aplicación y yo escribo, por ejemplo, la S. ¿Sí? Me trae solamente los usuarios que tengan la S. Ahora escribo la A. Solamente me quedan los que tengan la S seguida de una A. Entonces, yo voy haciendo un filtro. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero explicar, muchachos, con el use callback? El use callback es una función que no cambia nunca en el uso de mi aplicación. O sea, es como un use memo, pero el use memo es para retornos, para un retorno de una función. O sea, si un número, un objeto, alguna cosa que me retorne una función. Pero el use callback es para como congelar el resultado de funciones. No el resultado de funciones, el resultado para congelar directamente una función. No su resultado, sino directamente una función. Entonces, vamos a verlo. Aquí creo que me hizo falta algo, y es decir que este search hace parte también del memo, como lo conversamos ahorita. Y exportar el memo de viaje. Listo. Entonces, vamos a ver. Yo tengo un console log dentro del search, ¿cierto? Para indicar cuándo se está renderizando ese search, en qué momento se está renderizando. Y también estoy diciendo que la función que le paso como parámetro a ese search va a cambiar únicamente cuando cambie ese array de dependencias de los usuarios. ¿Sí? Solamente va a cambiar cuando cambie el array de los usuarios. Entonces, si vamos a la aplicación, ustedes notan que lo primero que sucede es un render, ¿sí? Un render, se cargan todos los componentes, se carga este botón, se carga el texto y se carga el input donde estoy haciendo la búsqueda. Ahora, si yo cambio los usuarios, a través de este botón, miren que con ese botón yo estoy haciendo cambio en los usuarios, ¿sí? Estoy haciendo cambio en los usuarios. Pero la función que estoy pasando como parámetro no está cambiando. ¿Se entiende ahí más o menos? ¿O no me están siguiendo? Hasta ahora no me siguen el ejercicio. Pues, la verdad, estoy un poco perdido. Sí. Ay, es que este tema del use callback es como... puede ser un poquito abstracto. Pero lo que yo quiero ejemplificar, muchachos, es que cuando claro, es que aquí me está haciendo falta. Sí. Este componente search está recibiendo una función como parámetro, ¿sí? Esa función yo la estoy guardando dentro de un use callback. Entonces, por la forma en la que está organizada este componente dentro del memo,
Este componente nunca se va a volver a calcular ni nunca se va a volver a renderizar en tanto sus parámetros no cambien. El parámetro es directamente esa función, ¿cierto? Yo con el use callback estoy diciendo que esa función va a ser siempre la misma, esa función se congela y no se va a volver no se va a volver a redefinir esa función en tanto no cambie lo que yo tengo aquí en la raíz de dependencia. O sea, yo le estoy enviando una función Como parámetro a este componente, ¿sí? y la función dentro de ese componente realiza algo que es la búsqueda, ya. Sí, sí, o sea, esa función hace un llamado a, o sea, esa función que estoy mandando como parámetro, lo que hace es ejecutarse aquí y mandar el evento. Luego de que manda el evento, el padre la recibe y ejecuta esta función que tengo aquí. Listo. Bueno, digamos que técnicamente sí, pero entonces, ¿como para qué nosotros haríamos eso? Claro, entonces vamos a ver. Entonces, yo empiezo a escribir aquí. eh, Estoy dentro del use callback haciendo un congelado de la función. Estoy haciendo un congelado de la función. Esa función que estoy poniendo como parámetro está congelada, ¿sí? Entonces, este componente, sus parámetros no están cambiando, entonces no se debería renderizar nuevamente cuando yo haga cambios en el padre. Yo puedo hacer cambios en el padre que no implican un re-renderizado de este componente. ¿Por qué? Porque la función que le estoy pasando como parámetro nunca cambia. Pero ahí sí, sí, no. Sigue siendo muy raro. Es que listo, y digamos que por ejemplo, yo he visto en muchas páginas web que a medida que uno empieza como a buscar en una barra, ellos le empiezan a no mostrar resultados y le empiezan a mostrar a uno como cosas que antes ha buscado y ese tipo de cosas que yo me imagino que es el ejemplo que tú estás tratando de hacer. Entonces, nosotros utilizamos el use callback para ingresar una función dentro de un componente. ¿O cuál es el propósito, digamos, específico del use callback? Porque, por ejemplo, con el use state, nosotros lo que hacemos es manipular los elementos de un componente. Sí. Con el use callback, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Con el use callback lo que hacemos es congelar una función. Congelamos una función. En este caso, eh, si yo, si yo dentro de los parámetros de este ser estoy pasando esa función Sí, eh, y ese ser también hace parte de un memo, es algo que está guardado, guardado como un memo, como lo acabamos de ver en el juego anterior. sí, señor. Este componente nunca se debe renderizar nuevamente si sus parámetros no cambian. Si sus parámetros siempre son los mismos, este componente nunca va a cambiar. O sea, yo puedo decir que, digamos que ese componente recibe un número 5, ¿sí? Para hacerlo muy sencillo, recibe un número 5. Y el padre es el que le está pasando ese número 5. Si el Sí, padre nunca cambia ese número 5, siempre le está pasando el mismo parámetro, este componente no se vuelve a renderizar. ¿Por qué? exacto. Porque pues tiene sentido. Si los parámetros son los mismos, el componente debería seguir siendo el mismo. Entonces, ¿para qué renderizarlo? O sea, lo que nosotros hacemos ahí es quitando carga, digamos, en la renderización, para que se renderice Sí, únicamente cuando hayan cambios, por así decirlo. lo que se debe renderizar. Ahora, el use callback, entonces, ahora que me entendiste ese ejemplo, el use callback es exactamente lo mismo, pero ya no estamos utilizando un número 5, sino que estamos utilizando una función. Una función que estoy pasando como parámetro que una vez yo la encierre dentro del use callback, esa función nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces el componente tampoco debe re-renderizarse.
Si la función que le está enviando como parámetro siempre es la misma, ¿para qué renderizarse otra vez? Listo. Y, Entonces, claro, entonces esa función queda congelada y solo cambia si hay cambios en el array de dependencias. Si el array de dependencias cambia, la función cambia, entonces el parámetro que recibe este componente ya es diferente y se debe renderizar nuevamente. o sea, digamos que ya entendí lo del use callback, que él Sí, va a congelar, como usted mismo dice, ya entendí el ejemplo de congelar una función. Cuando nosotros estamos verificando que cambie la función para poder volver a renderizar, ¿cierto? ujú, Según el ejemplo. Entonces ahí yo te pregunto, ¿para qué nosotros utilizamos eso? O sea, técnicamente, sí, digamos que yo lo entendí, pero ¿cómo, para qué lo utilizamos? sí, claro, por ejemplo, es como para lo mismo que utilizamos el useMemo, pero es que ahora no estamos guardando en memoria solamente un retorno, sino toda una función, toda la ejecución de una función. Entonces, yo guardo aquí la función y mi componente la carga una vez al inicio del componente, al inicio del ciclo de vida del componente, ¿cierto? Sí. Pero si eso siempre es lo mismo, ¿yo para qué lo voy a volver a calcular? ¿Para qué lo voy a volver a calcular o para qué voy a renderizar cosas nuevamente si eso siempre es lo mismo? O sea, yo aquí con ese ejemplo estoy mostrando la dependencia de este componente hacia esa función, ¿sí? La dependencia directa de este componente hacia esa función porque este componente depende de lo que le pasen como parámetro, ¿sí? Pero cuando yo estoy pasando esa función dentro de un use callback, estoy diciendo que esa función siempre es la misma porque, y una cosa muy importante que me faltó decir ahí, en JavaScript las funciones en cada renderizado siempre son diferentes. Siempre son diferentes. O sea, si usted con una función hace función igual a otra función, a esa misma función en un mismo momento, te va a dar falso, porque esas funciones son diferentes entre un renderizado y otro. Pero yo con el useCallback las estoy congelando. O sea, a ver si lo entendí. En esa aplicación donde nosotros estamos empezando a buscar en el input y se nos va retornando algo, a medida que yo voy escribiendo caracteres, o sea, yo escribo un carácter, él ejecuta la función y me devuelve los caracteres que son parecidos y se Ajá, ejecuta una vez. Cuando yo vuelvo a poner otro carácter o a cambiar el carácter, se vuelve a ejecutar la función. sí, Ah, sí, se vuelve a ejecutar la función, pero claro, es porque yo estoy haciendo cambios en este array de usuarios. Mire que cuando yo hago un filtro, yo hago cambios en este array de usuarios, entonces este renderizado se vuelve a realizar. ¿qué pasa si nosotros lo hacemos no con ese hook, sino con otro? O no está la forma de hacerlo de esa forma. Y pues es que esto tiene usos pues como demasiado específicos, son usos demasiado específicos. O sea, mira, a ver si ahora que ya lo conversamos, ahora que ya lo Ve- conversamos, de pronto ya viéndolo aquí en ejecución ya se Yo entiende mejor. pregunto, Sí, si en el componente Serence entonces se pone un use effect que nos muestre por consola que está siendo renderizado, entonces no se renderizaría cada vez que escribimos. Eso es lo que nos, para lo que sirve. Pues no se ejecutaría ese use effect. no entiendo muy bien la pregunta, pero espera, voy a mostrarlo aquí en Ahí ejecución. está el console, ahí está Ajá, en el sí, mira, Serence componente eso. rendera, no, eso mismo, eso no vuelve a aparecer, así no se cambia Ajá, eso. ajá, exactamente. Miren, entonces miren lo que está sucediendo. Entonces tenemos este componente que nos muestra el botón, esos textos y que está haciendo el llamado al search. ¿Sí o qué? Este componente de UseCallback está haciendo el llamado al search y le está pasando como parámetro esta función handle search. ¿Sí o qué? Ahora, eh, cuando yo hago clic en este botón, cuando yo hago clic en este botón, hay un cambio en los usuarios, ¿sí? Directamente hay un cambio en los usuarios. Y entonces este componente del use callback se debe renderizar nuevamente, ¿sí? Entonces hagamos un console log. Use callback, re-render. Entonces miren que
Inicialmente se renderiza el use callback y como él mismo está llamando al componente del search, entonces se renderiza el componente de reset. ¿Sí o qué? Hasta ahí bien. Sí. Si yo cambio con este botón el estado de ese array, ¿cierto? Cambio el estado, en teoría todo el componente se debería renderizar nuevamente. ¿Sí o qué? Pero ahí no se renderizaría la función search. Ajá, no se renderiza nuevamente el search porque Está su cambiando parámetro parámetro. no ha cambiado. La función que yo la estoy congelando con el use callback siempre es la misma. Ya Siempre es la misma. Entonces, entiendo. miren que yo hago clic en el cambio, se hace un re-render al use callback, al componente del use callback, Pero no al pero otro. el componente del search es estático, nunca cambia. Nunca cambia. Miren que yo por cuántas veces haga cambios en el componente padre se está re-renderizando muchas veces, pero este ser siempre es el mismo. Oíste, profe, y eso no se podría hacer con la misma funcionalidad como dijo el compañero ahorita con UseEffect. Ah, no, ¿Cómo no, con un use effect? eso ¿Dónde era verá? para mostrarle el mensaje cada vez que se renderiza, pero también se puede hacer como con el console log. Eso fue Ah, lo que vi ahorita. sí. Pero entonces, sí, ahora sí se entendió. Creo que ahora sí Ahí se sí quedó entendió. más claro ya así O despaciecito. sea, es como yo utilizo el use callback simplemente como para evitar volver a renderizar o volver a ejecutar, digamos, una funcionalidad, una puerta de código cuando no se le han ingresado otros parámetros diferentes. Ah, sí, cuando la función recibe siempre los mismos parámetros. Sea, en este caso estamos ejecutando, digamos, la búsqueda, pero puede ser para cualquier otra cosa que yo quiera hacer. Ajá, sí. Entonces, miren que si yo aquí cuando yo hago clic en ese botón que revuelve, ¿cierto? La lista de usuarios cambia, ¿cierto? Porque no es lo mismo que James esté en la posición 0 a que James esté en la posición 2, en la posición 1, perdón. Recuerden que va 0, 1, 2, 3, ¿cierto? No es lo mismo, el estado es diferente. Entonces, si yo digo que el use callback, esa función que hace un filtro y que la paso como parámetro a ese componente, la voy a modificar o la voy a volver a calcular cuando haya cambios en los usuarios, ¿sí? Cada vez que yo haga clic y cambie los usuarios, se va a renderizar el componente del ser. Miren que cada vez que hago clic, nuevamente se renderiza el componente del ser. Pero porque ese use callback depende de la lista de usuarios, ¿cierto? Si ella no depende de la lista de usuarios, cuando yo haga modificación en la lista de usuarios, pues solamente se hace revisado del callback. Eh, pues sé que es un poco abstracto, pero esto ya muy profundamente cómo funciona JavaScript. Y miren la forma en la que esto optimiza los renderizados. Porque es que si ustedes notan, lo que yo estoy teniendo en este momento es un componente, ¿cierto? Digamos que sería como toda una página que está dividida a la izquierda tengo el arreglo de está como muy grande. A la izquierda tengo el arreglo de los usuarios, ¿sí o qué? Y aquí a la derecha tengo el search, ¿cierto? Con esos logs en la consola, ustedes están notando que este verdecito nunca se está renderizando. O sea, React es muy óptimo en el sentido de renderizar nuevamente solamente lo que es necesario para poder ver el estado actual del componente. Si hay cosas que yo no deba renderizar para eso, pues no las renderizo y así optimizo mi aplicación. O sea, si esta parte de aquí, como les digo, es súper pesada, ¿para qué renderizarla cada vez que yo haga cambios en el componente? Y si además siempre es la misma, ¿cierto? Yo la cargo una vez, la meto en el componente y ahí se queda. Y React se encarga, pues no por sí mismo, miren que nosotros mismos tuvimos que indicarle un montón de cosas, nosotros mismos, pues como desarrolladores, tenemos que darle control a eso. Pero miren que él está renderizando solamente como el componente, lo que está afuera, lo demás del componente. Pero este verde nunca se está renderizando. Eso es lo que está pasando aquí en este caso, muchachos.
Mira que el componente cambia, hay cambios en el componente efectivamente, pero este input siempre es el mismo, porque no hace falta calcularlo otra vez a través de lo que nosotros estamos indicando aquí en el use callback. Listo, profe. Listo, espero ahí se haya entendido mejor. Igual también voy a subir la rama para que ustedes puedan revisar el código, pero yo creo que más allá de los detalles, pues como de la sintaxis, la implementación aquí, es que sepan para qué es el use callback, ¿cierto? Cuando se les pregunten, ¿para qué uso un use callback? Ah, para eh, congelar o guardar en memoria una función, ¿cierto? Esa función solamente se va a volver a calcular si alguno de los elementos en su array de dependencias cambia, si no, sigue siendo la misma función. Esa sería una buena respuesta para cuando les pregunten qué es un use callback. Listo, profe. Yo creo que eso lo entenderé las otras 2 clases, pero Normal, normal. Lo importante es que estamos aquí con toda la moral. Listo, esa era como la clase de hoy, muchachos. Yo de entrada yo sabía que sobre el Razor no nos iba a dar tiempo, porque estos temas son muy densos. Y pues, desde que comenzó la clase les dije que esta clase iba a ser muy densa, pero, pero bueno, ojalá hayan aprendido mucho. eh, y eso era lo que les tenía para hoy. Si no tienen una pregunta o algún comentario, creo que podemos ir cerrando. Para esta semana no voy a dar otra actividad, porque pues no, no han subido a la tercera actividad. Si les dejo una cuarta, también se va a quedar ahí en blanco. Pero esta semana no dejamos una actividad, pero la que viene sí dejamos otra. Entonces no sé, ahí por el tiempo con eso. Eh, y aunque en la semana que viene, qué sí, pena, es que siempre me cuesta encontrar dónde es que está el imposible repositorio. sí, bueno, de las actividades que yo les he dejado actividades a partir de la semana 4 y cada 2 semanas. Entonces empieza en la semana 4, luego en la semana 6 hay otra actividad y luego en la semana 8 hay otra actividad. Y Listo. siempre Pues, en la descripción de la actividad, si ustedes entran aquí, ahí, aquí en la última parte está el enlace con la hoja de Excel donde deben subir el repositorio, listo. Y bueno, si lo quieren manejar por ramas también, si ya saben manejarlo por ramas, mucho mejor. Listo. Y ya nos veríamos la próxima semana, donde si se dan cuenta, sería la semana 10. Ya tenemos 10 semanas conversando, muchachos. Hemos ya Uf, conversado sobre muchas cosas, pero qué bueno pues he aprendido. que todavía estén por aquí, que hayan aprendido bastante, que logren completar el curso, porque pues al final eso lo pueden agregar como un curso pues como completado en su hoja de vida. ¿Verdad? ¿De esto van a dar certificación? Yo creería que sí. Voy a preguntar, pero yo creo que sí, una certificación. Ah, bueno. Eh, Sí, entonces la semana que viene, la semana 10, vamos a conversar sobre los custom hooks. Esto es más fácil, les prometo que esto es más fácil de digerir que lo que hablamos hoy. Entonces, los hooks que ya hemos hecho, digamos, son los que más se utilizan. Sí, O hay y muchos además, más. sí, son los que más se utilizan y además son los hooks por defecto que tienen Java, que tienen React. A Ya los los que otros son nos los que ofrece, crea la comunidad y todo eso. ajá, los que nos ofrece directamente la librería de React. Estos custom hooks son hooks que ustedes crean, ustedes mismos crean dentro de sus aplicaciones para repartir lógica por toda su aplicación. Pero ya lo veremos la próxima semana. La semana 11 vamos a hablar sobre pruebas unitarias. Y ya la semana 12, bueno, creo que vamos a hablar sobre estilos, y los estilos modularizados. Y con eso terminamos, muchachos. Ya nos queda muy poquito. Mm, sí. Pero ya acabó.
nos quedan 3 semanas. Bueno, esta semana tenía pensado como el jueves, como separar un espacio fuera de clase, ¿cierto? Donde yo entre y conversemos, no sé, me cuenten dudas y tal. No sé si les parece valioso o si pues no es necesario. A mí me gustaría, pero es que un día que se pueda. Y pues para mí sería como un jueves en la tarde-noche, o sea, cuando ya todo el mundo ya terminó de trabajar, ya están en sus casas, tipo 6 7 de la noche. Entramos así a una horita y conversábamos, pues si tienen un código por ahí que estén realizando y tengan dudas, lo mirábamos y cosas así. A mí me gustaría, profe, solamente que, por ejemplo, el jueves no me daría. Sí, entonces qué día les da. Pues a mí el lunes. Uy, los lunes. El Yo tendría lunes. problema con el horario. Yo estoy en la universidad siempre de 6:10, entonces en la noche no podría. Eso, a mí también me pasa lo mismo. Ah, ok. Que ustedes estudian por la noche. Y por eso ese curso de inglés me pegó tan duro, porque pues, es un miércoles en la noche. Bacano poder asistir. Bueno, de pronto a tirar una encuesta para que coloquen ahí los horarios donde más les conviene y hacemos ahí un mix de eso y de pronto decimos un espacio fuera de clase para que sea como de asesoría, sí. Listo. Listo, profe. Papá, Sí, eso. Listo, está bien. muchachos. Muchas gracias por quedarse hasta el final y bueno, ojalá hayan aprendido mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, por enseñar. Bueno, que Hasta estén muy bien luego. pues, el fin de semana. Hasta luego, Chao. muchachos.